Ay, no, no, no. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar no es cualquier cosa, es el chisme más escandaloso del mundo cristiano actual. Bienvenidos a Cosicultura de Gerberín, el canal donde destapamos las ollas más hirviendo del cristianismo moderno, y esta vez, la tapa salió volando solita. Esa hermana es del diablo. ¿Quién ha visto una pastora? Hoy te traigo una historia que está sacudiendo templos, dividiendo congregaciones y haciendo que más de un pastor sude frío, la polémica doctrina cuadridimensional de Disney, la pastora que asegura que Jesús no es Dios, sino una creación más de un ser superior llamado Elión. Sí, así como lo oyes. Las iglesias han enseñado a dividir tanto. Así que si pensabas que ya lo habías escuchado todo en el mundo de los ministerios modernos, siéntate, ajústate la peluca y no te vayas porque esto apenas comienza. Dale like, suscríbete y activa la campanita porque aquí no se nos va una y este escándalo no te lo puedes perder. Porque el chismoso no es solo el que habla, sino también el que escucha. Y es que Disney volvió a prender la mecha del escándalo y la verdad ya ni sorprende. Su nombre ha estado rondando entre los pasillos virtuales de varias iglesias y páginas cristianas, y no precisamente por milagros o conversiones masivas, sino por todo lo contrario. Desde que empezó a tener notoriedad en redes, la señora ha estado metida en más polémicas que predicaciones, y eso que tiene más de 1 millón de seguidores que la defienden con uñas y dientes. Pero claro, también hay quienes la tachan de todo, desde hereje hasta manipuladora. Entonces, sin un oído no hay murmuración. Dicen que todo empezó cuando empezó a hablar del famoso regreso multiplicado, una idea que, según ella, está bien clara en la Biblia. Según lo que enseña Disney, entre más inviertas en tus ofrendas, más te regresará Dios. Que si das $1,000, te regresan 10,000, y así. Hay quienes lo ven como fe, pero muchos otros ya lo comparan con técnicas de ventas piramidales disfrazadas de espiritualidad. Y aunque esta idea no es nueva, porque otros predicadores ya han pasado por lo mismo, la diferencia aquí es que ella no lo insinúa, lo dice con todas sus letras y una sonrisa. Pero el precio de la ofrenda que llenó la casa era 300. Pero eso no es lo único que la ha metido en camisa de 11 varas. El simple hecho de ser mujer y tener un púlpito propio ya es visto como un pecado por algunos sectores ultraconservadores. Eso no le toca a una mujer, se escucha entre pastores chapados a la antigua. Aún así, Disney se ha mantenido firme y ha logrado crear su propio espacio, uno donde no solo predica, sino que también forma parte de lo que muchos llaman la teología de la prosperidad. Ese tipo de doctrina donde parece que Dios es más un banquero que un ser divino. Quíteme el título si le molesta y póngame hermana Disney, que el título no les estorbo. Y como si todo eso no fuera suficiente, recientemente soltó otra bomba, su famosa cuadridimensión de Dios. Así como se escucha. Según algunos fragmentos de sus predicaciones que han circulado por plataformas y YouTube, ella habla de una revelación que supuestamente tuvo, donde Dios le mostró que Él opera en 4 dimensiones distintas. No es la Trinidad de siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino algo más elevado, más complejo, según ella. Pero claro, varios creadores de contenido cristiano no tardaron en reaccionar. Esto no solo es una herejía, dijo uno, es una distorsión peligrosa de la fe cristiana. Otros simplemente se burlaron diciendo que parecía más una clase de física cuántica mal explicada que un mensaje espiritual. Y el Espíritu Santo se mueve sobre toda la creación. Y aunque hay quien la apoya ciegamente, lo cierto es que cada vez que Disney agarra el micrófono, se enciende una nueva fogata en el mundo evangélico. Le permite al chismoso desarrollar su pecado. Y cuando todos pensaban que ya nada podía sorprender de Disney, salió con una nueva revelación que dejó a muchos con el ojo cuadrado y a otros temblando. Según su última predicación, que por cierto, ya se volvió viral en varios canales de crítica cristiana, Disney asegura que existe un Dios supremo, invisible y eterno al que ella llama Elión. Pero aquí viene lo interesante, o más bien lo escandaloso, según sus palabras, este Elión no es el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, sino alguien por encima de ellos. Así como se oye. ¿Pero de qué Dios está hablando? El Elión. Dice que Elión es la esencia creadora, el mero origen de todo lo que existe, y que fue él quien fabricó a las otras 3 figuras divinas como si fueran vehículos de comunicación para llegar a los humanos.
O sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no serían Dios en sí, sino como manifestaciones, algo así como disfraces divinos creados por este Ser Supremo para interactuar con nosotros. Y por si eso fuera poco, lo plantea como una estructura en niveles, primero el Elión, luego el Padre, después el Hijo, y por último el Espíritu Santo. Como si fuera una especie de jerarquía celestial con diferentes rangos espirituales. Hay un Dios esencia que creó todo. Obviamente, esta enseñanza no cayó nada bien en círculos cristianos tradicionales. Muchos teólogos y líderes religiosos se le fueron encima, acusándola de querer reinventar la fe como si estuviera escribiendo un guión de ciencia ficción. Eso no es cristianismo, es politeísmo con esteroides, comentó un pastor en un en vivo bastante encendido. Otro incluso dijo que eso suena más a doctrinas gnósticas antiguas mezcladas con un poquito de New Age que a cualquier cosa que enseñara Jesús. Dios invisible, entonces miremos, hay un Dios al que nadie puede ver. Pero Lindsay, lejos de retractarse, ha defendido su enseñanza con una convicción impresionante. En sus transmisiones en vivo, se le ve emocionada explicando con gráficos y pizarras cómo funciona esta cuadridimensión divina, como si estuviera revelando un misterio que nadie más ha comprendido. Sus seguidores, por supuesto, la aplauden y la llaman profeta, mientras que sus críticos la acusan de confundir a la gente y desviar a los creyentes del verdadero mensaje bíblico. Donde el velo que separa lo espiritual de lo natural se vuelve delgado. Algunos incluso han empezado a decir que esta estructura que plantea no solo es falsa, sino peligrosa, porque pone en duda la divinidad de Jesús y convierte al Espíritu Santo en algo casi secundario. Para muchos, esto ya no es una simple diferencia de interpretación, sino una ruptura directa con la doctrina más esencial del cristianismo, la Trinidad. Pero con Lindsay, todo parece posible y el escándalo apenas va agarrando vuelo. Es como si se doblara la dimensión y alcanzara a entrar en otra. Durante uno de sus mensajes más comentados, Lindsay se aventó otra bomba teológica que dejó a más de uno con el café atragantado. Mientras hablaba de la creación del mundo y de todo lo visible, en vez de declarar, como lo dicta la fe cristiana tradicional, que Jesús es Dios encarnado, ella dijo algo que para muchos fue ya la gota que derramó el cáliz, que Jesús es simplemente una creación. Sí, así como se oye. Según su interpretación, Jesús fue una imagen formada por un Dios aún más grande, un ser superior al que ella llama Elión. ¿A qué Dios? Al Elión. Pero la cosa no termina ahí. En esa misma enseñanza, que fue transmitida en vivo desde su iglesia en Estados Unidos, Lindsay también explicó que tanto el Padre como el Espíritu Santo tampoco son Dios por sí mismos, sino otras creaciones de este supuesto Elión. Para ella, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son como representaciones, máscaras sagradas diseñadas por el verdadero Ser Supremo para relacionarse con los humanos. O sea, que la famosa Trinidad queda completamente desmantelada bajo su lógica, y en su lugar aparece algo que ella ha bautizado como la cuadridimensión. Sobre él, vio la Trinidad, pero no vio la esencia. Esta idea de las 4 dimensiones divinas ha causado muchísimo revuelo porque, según varios teólogos, no solo niega la divinidad de Jesús, sino que relega incluso al Padre a un simple personaje dentro de un esquema más grande. Lo que ella está enseñando no es cristianismo, ni siquiera herejía clásica, es una teología inventada, comentó en su canal un apologista cristiano bastante molesto. Algunos incluso han empezado a comparar esta idea con doctrinas antiguas consideradas heréticas desde los primeros siglos del cristianismo, como el arrianismo, que también negaba la divinidad de Jesús. Pero lo de Lindsay va más allá, porque ni el Padre queda a salvo. Cuadridimensión. El arca, el Elión. En su explicación, ella reafirma varias veces que Elión es el único verdadero Dios, y que todo lo demás, incluyendo lo que tradicionalmente se cree como la deidad, fue creado por él. Incluso mostró una especie de esquema jerárquico donde se veía claramente que Elión está por encima de todo, mientras que los otros 3 ocupan lugares más abajo, como si fueran parte de una cadena de mando celestial. Esta visión ha levantado fuertes críticas, pero también ha captado la atención de muchos curiosos y seguidores que se sienten atraídos por la idea de una revelación más profunda y moderna. Y dentro de él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tablas de la ley. Así que mientras unos la acusan de estar reinventando el Evangelio para ganar views y diezmos, otros la consideran una visionaria incomprendida.
Lo cierto es que su discurso ha logrado lo que pocos, dividir opiniones, encender debates y posicionarla, una vez más, en el centro de la tormenta espiritual. No te amargues. No te amargues. Este enfoque que propone Lindsey ha levantado ámpula por todos lados, y no es para menos. Lo que ella dice no solo le da un giro radical a conceptos fundamentales del cristianismo, sino que literalmente los desarma desde la raíz. Para empezar, asegura que Jesús no es Dios mismo, sino una creación. Una imagen, una representación. Algo así como un avatar celestial creado por un ser más elevado, Elión, para mostrarse a los humanos. Y ahí es donde las alarmas empezaron a sonar con más fuerza en muchos círculos cristianos. Pero tú decides qué cara le vas a poner. Porque, según la enseñanza clásica del cristianismo, Jesús no es un mensajero cualquiera, ni una figura simbólica, es Dios en carne y hueso. El verbo hecho carne, como dice la Biblia. Pero Lindsey, con su ya famoso tono seguro y hasta teatral, suelta que no, que Jesús fue creado por Elión, y que lo mismo pasó con el Padre y el Espíritu Santo. Y que todos ellos, sí, hasta el mismísimo Cristo, no son más que manifestaciones de ese Dios supremo que nadie ha visto jamás. El maná, la vara de Aarón. Y justo ahí entra otro de los puntos más delicados de su discurso. Ella afirma que nadie ha visto nunca a Dios en esencia, que todo lo que se ha visto son disfraces, manifestaciones que Elión ha usado para revelarse a la humanidad según el momento y la necesidad. Eso incluye a Cristo. Según ella, lo que los discípulos vieron, lo que se vivió en los evangelios, no fue al verdadero Dios, sino a una de sus representaciones. Como si todo el relato bíblico estuviera lleno de símbolos y no de la presencia directa de Dios mismo. Dios Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto, para muchos, ya no es solo un tema de interpretación rara, sino de herejía abierta. Porque si Jesús no es Dios, entonces toda la base del cristianismo se tambalea. Es como quitarle el corazón a la fe, comentó una pastora en una transmisión donde analizaban palabra por palabra las declaraciones de Lindsey. Otros fueron más rudos, diciendo que lo que ella propone es más parecido a una filosofía esotérica disfrazada de evangelio moderno. Una locura total, una herejía del mismo diablo. Lo más impactante es cómo Lindsey defiende esta postura con una seguridad que desconcierta. Dice que todo esto le fue revelado en oración, y que aunque suena diferente, es parte de una nueva comprensión espiritual que muchos aún no están listos para aceptar. Mientras tanto, los videos con sus enseñanzas siguen circulando, generando debate, burlas, y también seguidores que aseguran estar despertando a una verdad más profunda. Y así, entre acusaciones de herejía, teorías nuevas y seguidores fieles, Lindsey continúa pisando fuerte, aunque muchos ya la ven como una figura que podría estar dividiendo más de lo que unifica dentro del cristianismo actual. Esa hermana es del diablo. ¿Quién ha visto una pastora? Pastora, quíteme el título si le molesta y ponga... Otro youtuber cristiano, conocido por analizar doctrinas a fondo, también se sumó al debate y no se tentó el corazón al criticar la enseñanza de Lindsey. Desde su canal, con Biblia en mano y cara de esto ya se pasó de la raya, desmenuzó cada uno de los puntos que ella presentó, y fue directo al grano, dijo que no solo estaba malinterpretando los textos bíblicos, sino que además usaba alegorías forzadas y sin base sólida para tratar de justificar su famosa cuadridimensión. Sin lugar a dudas, una de las peores pastoras de la actualidad, de las más torcidas, pero torcidísimas en su doctrina. Una de las cosas que más le brincaron fue el uso que Lindsey hace de un salmo muy conocido, ese que menciona varios nombres de Dios, Altísimo, Omnipotente, Jehová y Elohim. Según ella, esos nombres representan a 4 entidades distintas, es decir, 4 niveles o dimensiones de lo divino. Y con eso intenta validar su teoría de que Elión es uno, y que los demás, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son expresiones diferentes de ese ser supremo. Pero el youtuber la desmintió sin rodeos. Es que Dios es invisible, el Elión, una esencia, ¿sí? Más que una persona que creó 3 personitas por las cuales se manifiesta. Según él, ese tipo de interpretación es completamente errónea porque no toma en cuenta el contexto bíblico ni el uso del lenguaje hebreo. Explicó que en la literatura bíblica es común encontrar lo que se llama pleonasmo, una figura literaria usada para enfatizar una idea, no para dividirla. O sea,
que al usar varios nombres para referirse a Dios, el texto no está hablando de múltiples entidades, sino de un solo Dios, exaltado en su poder, majestad y grandeza. Es como decir, el Rey, el Señor, el Poderoso, el Altísimo, todo eso apunta a la misma persona, no a varias distintas. El Padre está en el trono, el Hijo está a la derecha del trono de Dios y el Espíritu Santo. Además, el youtuber mostró varios ejemplos de cómo, a lo largo de toda la Biblia, se utilizan distintos nombres para referirse al mismo Dios según su carácter, su obra o su relación con el pueblo. Jehová Jireh como el proveedor, Elohim como el creador, Adonai como el Señor soberano, pero siempre es el mismo ser. Aquí no hay 4 dioses ni 4 niveles, dijo tajante. Hay un solo Dios con muchos nombres y atributos, como lo han creído los cristianos desde hace siglos. Que creó al Padre, que creó al Hijo y que creó al Espíritu Santo, ya nos meten problemas gravísimos con la doctrina ortodoxa y con la Biblia. Y es que, para este crítico, lo que está haciendo Disney no es descubrir una nueva revelación, sino torcer las escrituras para encajar su propia visión. Está construyendo una teología sobre metáforas, dijo, y eso es muy peligroso, porque confunde a la gente que no conoce bien la Biblia. A su parecer, este tipo de enseñanzas, más que traer luz, nublan el entendimiento y abren la puerta a doctrinas fuera de toda base bíblica. Pero mientras unos la refutan con versículos y argumentos teológicos, otros siguen compartiendo sus videos como si fueran oro puro. Disney, por su parte, no ha respondido directamente a las críticas, pero sus enseñanzas siguen fluyendo, y cada vez son más los que se preguntan si esto es una revelación celestial o una distorsión bien disfrazada. Que básicamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cuerpos. Son la manera en la que el Elión se comunica con su creación. El mismo youtuber que la criticó con tanta firmeza también puso sobre la mesa otro punto clave, el uso confuso y forzado que hace Disney de conceptos bíblicos como unigénito y primogénito. Según él, ella mezcla estos términos para respaldar su idea de que Jesús fue creado por Elión, como si hubiera sido el primer ser formado por este supuesto Dios supremo. Pero, aclara el youtuber, esta interpretación no solo es incorrecta, sino que demuestra un desconocimiento profundo de lo que en realidad significan esas palabras en el contexto bíblico. Absolutamente no es bíblica. Pero ¿cómo vamos a comprobar que no es bíblica? Primero analicemos los argumentos que ella en particular utiliza y que casi siempre todos los que creen en esta falsa doctrina utilizan. Explicó que unigénito no se refiere a una criatura fabricada, sino a la relación única y eterna entre el Hijo y el Padre. Es una manera de expresar que Jesús comparte la misma naturaleza divina, no que haya sido creado como una obra aparte. Y el término primogénito tampoco significa que fue el primero en ser hecho, sino que tiene una posición de honor, autoridad y preeminencia sobre toda la creación. Son términos que, bien entendidos, refuerzan la divinidad de Cristo, no la niegan. Pero en boca de Disney, esos mismos conceptos son usados para desviar completamente el mensaje, según advierte el youtuber. Y hay que diferenciar entre unigénito y primogénito. El hecho de que la Biblia utilice los dos términos para Cristo no quiere decir que Cristo al mismo tiempo que es el único Hijo de Dios. Además, fue contundente al decir que, aunque Disney dice conocer la doctrina de la Trinidad, en realidad no la comprende ni la respeta. Porque si verdaderamente entendiera el concepto de un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, jamás introduciría una cuarta figura como Elión. Esa figura, afirmó, no aparece en ningún pasaje bíblico ni ha sido reconocida por la tradición cristiana a lo largo de los siglos. Meter a Elión como la fuente original de la Trinidad no solo rompe la estructura doctrinal, sino que, para muchos, abre la puerta a una nueva religión totalmente distinta. Entonces ella lo que concluye es, nadie ha visto a el Elión, ¿sí? Nadie ha visto al Dios esencia. Y ahí es donde el tema se pone más espeso, porque no son pocos los que han empezado a decir que lo que enseña Disney no tiene nada que ver con una revelación divina, sino que podría ser parte de un plan mucho más oscuro. Algunos líderes han advertido que estas doctrinas confusas y revestidas de lenguaje espiritual podrían estar diseñadas para una sola cosa, desviar a los creyentes. Incluso hay quienes aseguran que este tipo de enseñanzas están poniendo en riesgo la fe de familias enteras, sobre todo de aquellos que no tienen una formación bíblica sólida y que podrían dejarse llevar por las emociones o por lo espectacular de una predicación revolucionaria. Entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Las redes, como era de esperarse, se han convertido en un campo de batalla.
Unos defienden a Lindsay como si fuera una profeta moderna que viene a derribar estructuras viejas, mientras otros la acusan de ser una falsa maestra que está engañando a las masas con una sonrisa y una pizarra. Lo cierto es que la polémica no para de crecer, y cada nueva predicación suya parece echarle más leña al fuego. Hay cosas que no hay en el cielo. La incredulidad no está en el cielo, la enfermedad no está en el cielo. Los críticos más duros no se han quedado callados, y su postura ha sido clara. Aseguran que cualquier persona que niegue la divinidad de Cristo no puede ser considerada ni verdadera pastora ni cristiana. Así, sin rodeos. Y aunque sus palabras han causado incomodidad entre los seguidores de Lindsay, también han encendido alertas dentro de muchas iglesias, donde ahora se cuestiona abiertamente hasta dónde pueden llegar estas nuevas revelaciones sin dañar profundamente la fe del pueblo. La determinación es que mi criterio tiene que estar basado en la palabra de Dios. Para ellos, esto no es un simple tema teológico que se puede discutir entre cafés y versículos, es una amenaza real que debe ser confrontada. Porque, según argumentan, si se permite que se normalice la idea de que Jesús es solo una creación, una imagen fabricada por otro ser superior, entonces toda la estructura del cristianismo se viene abajo. Y lo peor, dicen, es que esta enseñanza no viene de la nada. Afirman que Lindsay no fue la primera en lanzar esta teoría, sino que la heredó de otros líderes religiosos que ya venían promoviendo una visión similar. De fondo. En pocas palabras, ella lo que dice es que Dios es invisible, el Elión, una esencia, ¿sí?, más que una persona, que creó tres personitas por las cuales se manifiesta. Entre los nombres que se mencionan está el de Sergio Enríquez, una figura conocida en ciertos círculos cristianos por sus enseñanzas poco convencionales. También se menciona al pastor Otoniel Ríos, cuyo legado doctrinal ha sido fuente de controversia por décadas. Según los críticos, ambos contribuyeron a sembrar esta visión distorsionada de Dios, en la que se introduce un ser superior, llámese Elión o como quieran llamarle, que estaría por encima de la Trinidad tradicional. Para ellos, eso no es cristianismo, es otra cosa completamente distinta. Uno, Dios es Dios. ¿Y qué creó? Cuerpos. Y justamente por eso, algunos ya se atreven a decir que las iglesias donde se predican estas ideas podrían estar operando más como sectas que como congregaciones cristianas. No por su organización, sino por el contenido de lo que enseñan. Porque, aseguran, cuando una enseñanza contradice directamente lo que la iglesia ha creído por siglos, que hay un solo Dios en tres personas, y que Jesús es Dios mismo hecho carne, entonces ya no estamos hablando de una interpretación nueva, sino de una doctrina completamente ajena a la fe cristiana. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios. Desde esa perspectiva, lo que preocupa no es solo que Lindsay tenga un micrófono y 1 millón de seguidores, sino que haya miles de personas que, sin saberlo, podrían estar abrazando enseñanzas que contradicen los fundamentos de su fe. Por eso, muchos de los que hacen estas denuncias han empezado a insistir con más fuerza en que los creyentes deben estudiar por sí mismos, leer autores serios y escarbar en la Biblia antes de aceptar lo que se predica desde cualquier púlpito moderno. Imagen de algo que no se ve primero en todo. Porque según ellos, presentar a Cristo como un ser creado, y no como el Dios eterno hecho hombre, no es un detalle menor, sino una desviación radical. Una que podría no solo confundir a creyentes sinceros, sino destruir la fe de familias enteras si no se corrige a tiempo. Y mientras Lindsay sigue predicando con total normalidad, el debate no parece tener fin, y las opiniones siguen más divididas que nunca. No existe en el cielo. Y hasta aquí llegamos con este chismecito santo que, la neta, nos dejó con más dudas que certezas, pero bien picados. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Lindsay está revelando algo nuevo de parte de Dios o nomás anda inventando su propia versión celestial? ¿Será realmente una pastora ungida o estamos frente a una nueva corriente que podría poner en riesgo la fe de muchos? Déjamelo aquí abajito en los comentarios, porque ya sabes que aquí leemos todo y nos encanta el debate sabroso pero con respeto. ¡Yo soy un cerdo decente! ¡No soy un puerco! Si te gustó este video, ya te la sabes, dale like, suscríbete, activa la campanita de Escándalos Celestiales y compártelo con esa tía cristiana que siempre anda viendo prédicas raras en Facebook. Y si tú conoces algún caso, pastor, influencer cristiano o tema raro que se esté comentando en iglesias, redes o grupos de oración, envíamelo.
Porque si lo investigamos y armamos el guión, te vamos a mencionar como parte de la producción celestial de Cosicultura de Gerberín. Aquí todos somos parte del mitote santo. Nos vemos en el siguiente video, y recuerda, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que se predica viene del cielo.